Jóvenes, continuamos entonces con la resolución de nuestra práctica dirigida. Recordemos que el tema que estamos desarrollando es empirismo y criticismo. Pregunta 1. Las impresiones son causas de nuestras ideas y no nuestras ideas de nuestras impresiones. Con la sentencia anterior, David Hume puede ser considerado un... Bueno, ya lo decíamos en la explicación, ¿no? Si hay una relación entre las ideas y las impresiones, es que las impresiones son la causa de las ideas, ¿no? La dependencia está del lado de las ideas, ¿no? Entonces, las impresiones causan las ideas. Esa es la propuesta de Hume. Y esa propuesta es muy afín al pensamiento empirista, jóvenes, ¿no? Yo creo que esta pregunta no merece, pues, mayor desarrollo. Las otras claves, racionalista, escéptico e idealista, no podrían caber en la respuesta, ¿no? Entonces, acá encontramos otra vez el tema de las impresiones y las ideas en Hume. Ya sabemos que son las impresiones las que generan las ideas. Las impresiones son las causas, por eso. Las ideas serían los efectos. Y bueno, cuando hablamos de impresiones, hablamos de experiencia. En ese sentido, pues está ligado al empirismo, ¿no? David Hume adopta el empirismo y considera que las ideas se derivan de las impresiones, ¿no? A través de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, si saboreo un limón, recibo una impresión del sabor ácido que posteriormente generará la idea de lo ácido. Entonces, la clave sería la D, jóvenes, y como vemos específicamente ahí, ¿no? Esa sería la primera pregunta, jóvenes. Pasemos ahora, jóvenes, a nuestra pregunta número 2. Dice, según la filosofía de David Hume, toda idea compleja debía componerse de ideas simples, y estas a su vez debían provenir de alguna impresión para ser consideradas válidas. Identifique una idea sin impresión. Jóvenes, Hume dice, hagamos un análisis de todas nuestras ideas y veamos cuáles derivan de una impresión y cuáles no, ¿no? Yo te digo, la blancura es una idea que tenemos todos, la idea de lo blanco. ¿Deriva de alguna impresión? Claro, visual, ¿no? Hemos visto superficies blancas. Jóvenes, la idea de lo dulce, algunos de nosotros, todos tenemos la idea de lo dulce. ¿Por qué? Porque hemos saboreado cosas dulces. Y de ahí viene, pues, la idea de lo dulce. La idea de extensión, jóvenes, la idea de que todo tiene un tamaño, las cosas tienen un tamaño, es otra idea que también se percibe por los sentidos, ¿no? La idea que Hume dice que no se percibe por los sentidos es esta idea de la causalidad, que nos dicen que dos sucesos están conectados por una conexión necesaria. Esa idea dice, por ejemplo, esa idea que tenemos de la causalidad es una idea que no tiene un sustento empírico. No hay una conexión necesaria para los dos hechos. Lo que hay es una repetición de dos sucesos continuos y por lo tanto, pues esta sucesión se produce más por la costumbre que por lo que es, o que por la llamada, pues, causalidad, ¿no? Entonces, para Hume, jóvenes, la causalidad es la idea que proviene de la costumbre, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? La idea de causalidad no tiene impresión, no deriva de una impresión, de dónde viene la costumbre. En ese sentido es una idea, pues, que carece de, ¿no? Entonces ahí tenemos, joven, la clave sería la D, ¿no? Pregunta número 2. Vamos avanzando también, jóvenes, en este solucionario. El pensamiento kantiano indica que los datos proporcionados por la experiencia son organizados por la razón, teniendo como resultado una representación objetiva de la realidad, los juicios a priori analíticos, un constructo mental del sujeto, las leyes o los imperativos categóricos, ¿no? Jóvenes, cuando Kant habla, pues, de que nuestros sentidos brindan información a nuestra mente y que en nuestra mente se da un proceso de organización de estas impresiones, ¿no? Muchos autores, pues, actualmente utilizan la palabra constructivismo, constructo, ¿no? Entonces, como que el conocimiento se construye en la mente humana y el conocimiento es producto de esta construcción, ¿no? Entonces, más o menos la tesis kantiana va por ahí, ¿no? Es compatible con estas propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que si los datos proporcionados por la experiencia son organizados por la razón, el objeto, pues, sería un constructo mental del sujeto, ¿no? Un constructo a partir de las impresiones recibidas. No es que el conocimiento sea solo un producto de la mente del sujeto, no. Para Kant esto no sería así. Para quien sería así sería para Berkeley, ¿no?
Para Kant recibimos impresiones y con ese contenido, con ese material, construimos el conocimiento, ¿no? Listo, muchachos, entonces ahí tenemos una de las ideas de nuestro filósofo. Teoría del conocimiento de Kant sería el tema. Bueno, ahí tenemos cómo la experiencia nos manda las impresiones caóticas y vemos también cómo la razón, pues a priori, organiza el conocimiento, ¿no? Lo recibido. Entonces, para Kant, si bien es cierto que la mente recepciona información a través de la experiencia, esta información es organizada en nuestra razón a través de lo a priori. Por ello, el conocimiento es una síntesis o constructo mental del sujeto, ¿no? Ya una síntesis de lo recibido y lo que el sujeto pone. Jóvenes, creo que el concepto síntesis es mejor, más claro, pero bueno, es el concepto que se usa en la pregunta y bueno, lo respetamos. Clave C. Jóvenes, sigamos. Pregunta 4. Respecto al principio de causalidad, Hume consideraba que cuando percibimos la existencia de dos fenómenos que siempre se presentan unidos o sucesivos, es frecuente que exista una relación necesaria entre ambos hechos. ¿No? Esa idea justamente es la que él critica, ¿no? En los hechos no hay necesidad, dice él, ¿no? Los hechos son contingentes, pueden ocurrir o no. Solo creamos en una relación causalidad entre ambos. Se perciba la impresión de la causalidad, no hay impresión de la causalidad. Y si creamos esa relación, se puede dar a conocer la predicción de los hechos. Bueno, podríamos predecir, pero sería en base a la experiencia del pasado, ¿no? Entonces, lo que hacemos los seres humanos es crear, creo la respuesta más exacta sería eso, ¿no? Crear esa relación causal que no existe entre ambos, que nuestra mente pone por la costumbre, por la repetición en el pasado de ver estos sucesos. Pues en ese sentido, pues la respuesta sería sí, ¿no? La crítica al principio de la causalidad de Hume sería el tema. Bueno, la causalidad, pues, habla de esta conexión necesaria entre dos sucesos, y esto es producto del hábito, producto de la costumbre. Justamente lo que Hume nos dice, jóvenes, es que no existe esta conexión necesaria. Eso es lo que él va a cuestionar. No hay esa conexión necesaria. Esa conexión necesaria no la aprendemos. Aprendemos quizás que hay una sucesión de un suceso 1, suceso 2, pero no aprendemos esa conexión necesaria. En ese sentido, joven, la mente crea esta idea y podríamos decir pues que la clave es la B, ¿no? La clave es la B. Vamos cerrando aquí esta idea. Pasemos a la pregunta número 5, jóvenes. Y 6, ¿no? Si hay un texto, ya son dos preguntas. ¿Cómo debemos obrar? El texto es de Kant, ¿no? Ah, no, el texto es de Hans Joachim Stoic, ¿no? Un historiador de la filosofía. Dice, ¿cómo debemos obrar? ¿Por medio de qué debe ser determinada nuestra voluntad? Hay dos posibilidades. O bien nuestra voluntad es determinada por medio de leyes que residen en nosotros mismos, en nuestra razón. En ese caso, la razón sería autónoma, se da leyes a sí misma. O bien nuestra voluntad es determinada por algo que está fuera de nosotros, fuera de nuestra razón. Y entonces nuestra voluntad estaría determinada por una ley ajena, heteronomía. Todos los intentos que ha hecho hasta ahora la filosofía para desarrollar una ética como doctrina del recto obrar cometen, en opinión de Kant, el error de colocar fuera de nosotros mismos el grado de determinación para nuestra voluntad. Ponen un bien supremo, ya sea la felicidad o la perfección, y después intentan mostrar el camino para llegar a ese bien. Eso es heteronomía. De este modo es imposible alcanzar ningún principio del obrar que sea necesario y universalmente válido. Como se llegue del mejor modo al bien al que se aspira, en definitiva, una cuestión de experiencia. Un principio que tenga realmente validez universal solo podría obtenerse de la razón. Claro, lo que Kant dice, si tú dices que la felicidad es el fin al cual quieres llegar, o la perfección es el fin al cual quieres llegar, ¿no? O el reino de los cielos, ¿no? Para poner un ejemplo, porque va a venir la pregunta, estás poniendo un fin fuera de la razón, fuera de la acción moral. Y entonces tu acción está siendo heterónoma. La única forma de que la acción moral sea autónoma es que provenga de nuestra propia razón, de la razón, ¿no? Y que la razón se dé leyes a sí misma, ¿no? Los seres humanos somos sujetos racionales y en ese sentido, jóvenes, en esta parte del texto encontramos pues lo central del texto, la autonomía o la heteronomía. Y bueno, las preguntas se orientan en ese sentido. Veamos la pregunta número 5. De acuerdo con el texto, según Immanuel Kant, la única forma de lograr la autonomía moral es fundamentar la ética en, jóvenes, obviamente ahí la clave va a ser pues que para Kant la ética, la moral se fundamenta en el hecho de que los seres humanos seamos sujetos racionales y por lo tanto la única forma de fundamentar la moral para que sea autónoma es justamente fundamentarla en la razón, pues jóvenes. ¿No? Pregunta jóvenes se deriva rápidamente, ¿no?
Pues ahí vemos, mira, cómo la razón da la ley moral y cómo esa ley moral vuelve a obligarnos a actuar. Entonces, la autoexigencia o el respeto a la ley moral se debe a que proviene de nuestra propia razón. Según Kant, la autonomía exige que la ley moral que determina nuestra voluntad se derive de nuestra propia razón a priori. La clave sería la B, jóvenes. Ahora pasemos, jóvenes, a nuestra pregunta número 6. En la pregunta número 6, jóvenes, encontramos, pues, dice, de acuerdo con el texto, podemos inferir que si nuestros actos morales buscan ser tales que nos permitan acceder al paraíso o a la vida eterna, entonces, desde el punto de vista kantiano, practicamos una moral, ¿no? Ahí la clave, jóvenes, bueno, la clave sería heteronomía, ¿no? Vamos a explicar por qué. Bueno, ya te decía, ¿no? Si la ley moral viene no de tu razón, no de la razón en general, sino de algo ajeno a la razón, ¿no? En este caso, pues, es la promesa del paraíso o la vida eterna nos lleva a actuar bien. Nuestro acto se da por un motivo ajeno a la razón, al deber, a la razón, a lo que brota de nosotros. Entonces, Kant dice, estás actuando moralmente, pero por algo que está fuera de tu mente, por algo fuera racional. Entonces caes en lo que llama él la heteronomía. Eso es lo que estábamos explicando hace un rato, ¿no? Según la lectura, si nuestra voluntad es determinada por algo que está fuera de nosotros, entonces practicamos una moral heterónoma. Es decir, el acto moral no deriva de la ley moral producto de nuestra razón. Sí, ahí la clave sería, jóvenes, la alternativa D, ¿no? Sigamos, muchachos, sigamos. Pregunta 7, ya estamos por la mitad. Kant piensa que el concepto del deber no puede derivarse de la experiencia, ya que toda experiencia es particular y la ley moral debe ser, jóvenes, la experiencia es particular y la ley moral debe ser universal para Kant, ¿no? Entonces ahí tenemos la clave, la A. Alguien podría decirme, profe, ¿por qué universal? Vamos a explicarlo, pues. Jóvenes, la idea de Kant es que lo siguiente, todos nosotros, los hombres, somos sujetos racionales. Entonces, la ley moral, al derivar de la razón, es universal, porque es válida para todos los seres humanos. O sea, mira, la idea de Kant es bien sencilla, ¿no? Cómo crear una ética que sea válida para todos los seres humanos? Entonces, él dice, ¿qué son todos los seres humanos? Todos los seres humanos son racionales. Fácil, entonces, si quiero crear una ética universal, tengo que apelar a la razón, porque es la característica que todos los seres humanos tienen. Entonces, la ley moral es racional, jóvenes, y el hecho de que la ley moral sea racional y que todos nosotros seamos sujetos racionales hace que la ley moral sea válida para todos nosotros. Por eso la característica ahí es universal, jóvenes. Kant busca fundamentar una moral válida para todo sujeto racional. La experiencia no puede ser un fundamento porque posee carácter particular, solo la razón puede brindar un fundamento universal. La clave sería la A, jóvenes. ¿Cómo vemos ahí? Pregunta 8, jóvenes. Pregunta 8. Según Hume, el álgebra y la aritmética se basan en relaciones de ideas, ¿no? Lo que estábamos hablando, las matemáticas es relación de ideas, no habla de hechos. Sus afirmaciones son intuitivas y demostrativamente ciertas, independientes de la experiencia. En cambio, todos nuestros razonamientos sobre cuestiones de hechos se basan en relación de causa y efecto. El conocimiento de esta relación no se alcanza por razonamientos a priori, ¿no? Jóvenes, entonces, Kant dice, no, los razonamientos matemáticos, ¿no?, derivan de ideas, tienen grado de necesidad. Pero cuando hablamos de hechos, no podemos inferir otros hechos con características de necesidad, ¿no? Ahí viene el tema, jóvenes, de que los seres humanos, a la hora de razonar sobre hechos, usamos el principio de causalidad. Ya hemos hablado de que Hume va a criticar este principio de causalidad, nos va a decir que no existe pues esta idea de que una causa produce un efecto, ¿no? Y que el conocimiento de esta relación no se alcanza por razonamientos a priori, sino, jóvenes, podríamos decir que surge de la experiencia, ¿no? Se debe principalmente al hecho de que, ¿no?, suceden hechos que vamos adquiriendo, experiencias que vamos teniendo, y a partir de esas experiencias vamos haciendo predicciones, ¿no? Lo que te decía en la explicación acerca del sol, ¿no? El hecho de que yo sé que todos los días sale el sol, o que mañana saldrá el sol, es una predicción que yo estoy haciendo, un razonamiento inductivo que estoy haciendo, pero lo sé no porque yo sea un adivino, lo sé porque eso ha sido lo que ha sucedido en mi experiencia pasada. Entonces, al hacer la predicción,
Estoy mirando hacia atrás, estoy mirando hacia la experiencia que he tenido. Por eso esta idea de la causalidad, de causa y efecto, en realidad, dice Hume, se deriva de la experiencia. Se deriva de la experiencia. La clave sería la D, ¿no? Sigamos ahí, jóvenes. Pregunta número 8, ¿no? Ya resuelta. Ahora pasemos a la pregunta número 9. Kant, en su obra Crítica a la razón práctica, intenta explicar y fundamentar la moralidad sin confundirla con la legalidad. El conjunto de estas acciones morales están de acuerdo con, jóvenes, bueno, si hablamos de la moralidad y la legalidad, jóvenes, la moralidad, pues, se basa en la ley moral, la legalidad, ¿no? La ley moral, jóvenes, según Kant, tenemos que realizarlo por obligación interna, porque nos compete realizarlo, y no, jóvenes, por, pues, obligación externa como la ley jurídica, ¿no? Lo dice, ¿no? La ley jurídica sí necesita obligación externa, ¿no? El Estado te obliga a realizar. Entonces, eso es lo principal. Entonces, jóvenes, la legalidad, obviamente, pues, jóvenes, ahí está ligada al Estado, ¿no? Entonces, y en cambio, la moralidad se basa en el deber moral, en la obligación interna que tenemos que realizar, ¿no? En la convicción, ¿no? Jóvenes, el conjunto de estas acciones morales están en acuerdo, si hablamos de acción moral, es cumplir el deber, es la obligación interna que tenemos. Si hablamos de legalidad, si hablamos de ley jurídica, si hablamos de Estado, ahí sí sería una obligación externa, la coacción. Muchachos, la clave la C. Pregunta 10, jóvenes. Pregunta 10. Si aceptamos la teoría kantiana, sostendríamos que el hombre posee formas a priori de la sensibilidad, los cuales permiten el conocimiento de, jóvenes, ¿qué es lo que nos permite conocer las formas a priori y la sensibilidad? Nos permite conocer el fenómeno, ¿no? Recordemos, ¿no? Esa es la teoría de Kant, percibo el fenómeno y no percibo la cosa en sí, ¿no? Entonces, las formas a priori y la sensibilidad hacen posible la constitución del fenómeno. La clave sería ahí la C. Las condiciones a priori del sujeto hacen posible la organización de la información sensorial, permitiendo al sujeto configurar el objeto percibido, la cosa para nosotros o el fenómeno. La clave sería la C, jóvenes. Pasemos a la pregunta número 11, jóvenes. Ya estamos acabando nuestra práctica dirigida. Señalen los enunciados compatibles en relación con la doctrina deontológica de Kant. A ver, la doctrina de Kant se centra en la forma y no en el contenido del acto moral. Jóvenes, eso es cierto. La ética de Kant se basa pues en la estructura formal de la acción moral, ¿no? En su relación con el deber, esta se determina, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el contenido, con lo que uno haga. Tiene que ver en el por qué y de qué manera lo realiza, ¿no? Joven, ¿el bien se identifica con la máxima felicidad para la mayoría? No, ya dijimos que esa tesis no pertenece a Kant, sino pertenece a la ética utilitarista, ¿no? El bien no es la máxima felicidad, esa es una idea utilitarista, no pertenece a Kant. Un acto moral solo debe ser ejecutado por el deber moral, eso sí es una propuesta kantiana. Actuar moralmente implica cumplir el deber por el deber. La razón se somete a la legislación del Estado, en la moral no, jóvenes. En la moral el Estado no tiene nada que ver para Kant, el Estado es algo externo. Entonces la clave sería 1 y 3. Entonces la clave sería barco, jóvenes. Pregunta 11. ¿Ya? Pregunta 11. Vamos avanzando, jóvenes. Nos quedan 3 preguntas y con eso ya vamos terminando esta clase. En la ética formal de Immanuel Kant se busca determinar una moral universal. Para ello se defiende el supuesto fundamental de, jóvenes, bueno, ya lo hemos explicado, pero vuelve, siempre es importante desarrollarlo. La ley moral, ya hemos dicho, jóvenes, es racional, ¿no? Es universal y es autónoma. Entonces, aquí, si nos dicen que la moral debe ser universal, eso se logra gracias a la autonomía de la razón. Esto ya lo hemos hablado, creo que poner énfasis otra vez en eso, estaríamos ya repitiendo la explicación, jóvenes, pero sí podríamos decir esto, ¿no? Que la moral, para Kant, la ley moral se caracteriza por ser racional, por ser universal y ser autónoma. Entonces, la única forma de que sea universal es que se base en la razón, como ya lo habíamos mencionado antes. Jóvenes, sigamos pregunta número 13 y 14, ¿no? Dice, cuando una idea es ambigua, siempre se puede recurrir a la impresión correspondiente que la puede convertir en clara y precisa. Así, cuando el autor sospecha que un término filosófico no está aparejado a ninguna idea, como es muy común, se pregunta siempre, ¿de qué impresión deriva esta idea? Y si no puede remitirse a ninguna impresión, concluye que el término en cuestión carece de significado. De esta manera ha examinado
nuestra idea de sustancia y de esencia, y sería de desear que este método riguroso se practicara más a menudo en los debates filosóficos. ¿Qué nos está diciendo? He analizado las ideas de sustancia y esencia, y me he dado cuenta que no deriva de una impresión, por lo tanto carece de significado. Ahora veamos, jóvenes, esto ya en las preguntas, ¿no? Pregunta 13. De acuerdo con la lectura, una idea se torna clara y precisa cuando, jóvenes, captamos, ¿no?, la impresión que la produce, ¿no? Como ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, la idea de lo rojo, tenemos la impresión de lo rojo. Bueno, ¿no? ¿Qué más decir, jóvenes? Una idea deja de ser ambigua, se vuelve clara y distinta cuando aparece la impresión que la produce. Y jóvenes, la pregunta número 14, con la cual ya cerramos pues nuestro solucionario el día de hoy, jóvenes, de nuestras prácticas dirigidas, dice, de acuerdo con el texto, si aplicamos un análisis riguroso a la idea de alma, jóvenes, la idea de alma pues carece de impresión, ¿no? Es una idea que proviene de la costumbre, una idea metafísica. Al ser una idea metafísica es una idea que carece de significado. Entonces, eso es lo que tenemos que terminar marcando la clave, ¿no? Demostraríamos su falta de significado. La idea de alma carece de significado por no basarse, pues, en una impresión, ¿no? Como ya Hume decía. Listo, muchachos, con esto hemos llegado, pues, al final de nuestro solucionario el día de hoy. Sí, espero haya sido de tu agrado y te haya servido, pues, para poder aprender algo más, ¿no? Me estoy despidiendo. Cuídense, jóvenes. Hasta la próxima.